Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, amplexos in Cristo. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos, y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios, en base a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 10 al 12, lo que hemos titulado la necesidad del crecimiento. Dicho eso, hermanos, pues bienvenidos. Recuerden que la palabra de Dios es para todos. ¿En qué sentido? En que es para hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil en diversas formas y maneras para nuestras vidas. Así que siéntanse bienvenidos, vamos a iniciar. Ya saben que siempre pueden acompañarnos aquí en este espacio suyo, Nueva Generación para Cristo, todos los días martes, viernes y domingos. Los días martes y viernes 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Los días domingos 9 en punto de la noche, igual hora en base de la Ciudad de México. Todos los días martes tenemos justamente estudios y devocionales bíblicos sistemáticos y expositivos en base a la palabra de Dios. Los días viernes tenemos temas especiales y diversos, así que martes y viernes 9:30 de la noche, y los días domingos reunión de oración 9 en punto de la noche. Dicho eso, vamos a iniciar. Bienvenidos, hermanos. Como siempre, pues un par de invitaciones, sugerencias y consejos. Hermanos, vayan por sus Biblias. Hoy vamos a leer 3 versículos de la Biblia. A lo mejor no son muchos, pero es importante que tengamos la escritura a la mano. Si también quieres traer una hoja, libreta, pluma, lápiz, lo que tú quieras, por si quieres hacer una anotación que creas pertinente, adelante. Si es algo que te va a ser útil para el estudio de la escritura, tráelo. Puedes traer quizás una nota adhesiva. Hay gente que usa post-its o notas adhesivas, les escribe un comentario y lo pega en la página de la Biblia, o un marcatextos y subraya algo. Si te es útil, adelante. Igual invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo, para que ustedes ahí en casa puedan aprovechar esta noche a tener un momento devocional como familias. Creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a redimir, la adoración familiar para con Dios. Y puedes aprovechar a tener ahí ahorita con tu familia un momento para escudriñar la escritura y acompañarnos por medio de esta transmisión. Igual, como siempre, les pedimos y les agradecemos si nos ayudan, por favor, a compartir estas transmisiones en vivo. Compártanlas en sus redes sociales, compártanlas en algún grupo de Facebook en el que estén, en su perfil, por WhatsApp. Pueden copiar el enlace y mandárselo a alguien. Ayúdenos, por favor, con eso, a alcanzar a más personas con la palabra del Señor. Dicho eso, pues vamos a iniciar. Buenas noches. Ahí tenemos ya a Ulises Muñoz, José Luis Romero, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación, Benecita Martínez y otros hermanos que se van conectando. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar hoy con nuestro estudio 1 Tesalonicenses 4, versículos del 10 al 12, la necesidad del crecimiento. Pero es necesario hacer una aclaración muy importante. Como lo mencioné hace unos momentos, vamos a estudiar hoy Tesalonicenses, la cual es una carta del apóstol Pablo, una epístola paulina a la iglesia en Tesalónica. Pero eso no quiere decir que son única y exclusivamente las palabras de un hombre, del apóstol Pablo, las que vamos a leer hoy, sino que es necesario entender que es la palabra de Dios. Es necesario entender en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entender que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios para poder hoy darle el peso debido a la palabra de Dios. Porque no es la palabra de Pablo, o los consejos de Pablo, o la sabiduría de Pablo. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, que inspiró a su siervo el apóstol Pablo para poder escribir lo que está escrito. Por lo tanto, es la palabra de Dios, palabra profética más segura. La suma de la verdad, dice, la suma de tu palabra es verdad. Es la escritura, aquella que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Confiamos en eso, por lo tanto la escritura, la Biblia, es perfecta de principio a fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es perfecta y no tiene error. No hay consejo, palabra alguna, contra Jehová, contra su palabra. La Biblia, por lo tanto, hoy declaramos, confesamos y reconocemos que es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna y cristocéntrica, centrada en nuestro Señor Jesucristo, y creemos en la suficiencia de las Escrituras. Dicho eso, iniciamos con la lectura de esta noche. Saludos a David Pardo. ¡Qué bendición, amado hermano! Bendiciones hasta España. Gracias y paz para contigo, mi hermano. Iniciamos entonces en esta noche con la lectura del estudio de esta noche, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estas palabras que encontramos en esta noche, 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12, son muy importantes, hermano. Hoy vamos a abordar estos 3 versículos, usualmente vamos versículo por versículo, pero hoy vamos a abordar estos 3, la suma de estos 3 pasajes, para ver con profundidad qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos aquí. Recordemos de una manera inmediata el contexto. Sabemos que la iglesia de Tesalónica es fundada históricamente en el libro de los Hechos, capítulo 17. Pablo llega a Tesalónica, viene de Filipos, donde Pablo es martirizado de cierto modo, y llega a Tesalónica, predica el evangelio surte fruto, hay conversión en las almas, se funda la iglesia, pero inmediatamente empieza la persecución, por lo cual Pablo tiene que salir de la iglesia. Entonces, en medio de toda esa persecución es la iglesia fundada, y en medio de eso el amor fraternal que existía en Tesalónica era una característica bastante notoria de la iglesia en Tesalónica, es decir, de los hermanos tesalonicenses. Y tenemos el versículo 9 que estudiábamos la semana pasada, que el apóstol Pablo dice, hermanos, acerca del amor fraternal: no tengo necesidad de escribirles porque ustedes aprendieron del maestro. Lo dice, vamos a recapitular, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y vimos la semana pasada la importancia del amor fraternal y cómo es una característica de un verdadero creyente y cómo era algo que estaba muy presente en la iglesia de Tesalónica. Entendiendo estas palabras posteriores, este contexto de lo que se nos está escribiendo en el capítulo 4 del 1 Tesalonicenses, ahora podemos entender lo posterior. Entendiendo que Pablo les dice que él no tiene necesidad de escribirles del amor fraternal, que ellos no tienen necesidad de que se les hable de eso, porque ellos han aprendido de Dios y ellos se aman unos a otros, dice Pablo, versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es importante notar esto, porque Pablo dice, el amor de los tesalonicenses no es únicamente con los tesalonicenses o entre los tesalonicenses o entre los miembros de su iglesia, sino que también es con los hermanos de Macedonia. Y así, aunque no viene aquí escrito, y así como era con los hermanos de Macedonia, de seguro los tesalonicenses también amaban a los hermanos en Jerusalén, amaban a los hermanos en Éfeso, amaban a los hermanos en las otras iglesias, porque era algo, como ya lo vimos, que era una evidencia, una característica, un fruto de un verdadero creyente, el amor por la iglesia de Cristo, el amor por los demás miembros del cuerpo del Señor. Y Pablo dice, ustedes no solo se aman entre ustedes, sino que de la misma manera vosotros amáis a los hermanos en toda Macedonia. Hermanos, creo que eso es algo muy importante porque nos denota algo que debe de existir hoy en día dentro de la iglesia de Cristo, que es el amor entre todos los hermanos. Hermanos, no podemos caer en un sectarismo de decir, como ese hermano no es de mi iglesia, entonces yo no puedo tener ninguna comunión con él, no puedo hablarle, no puedo convivir con él, no puedo comer con él, no puedo estar con él, no puedo alabar al Señor con él. ¿Por qué? Porque es un hereje el hermano está mal espiritualmente, el hermano está viviendo en pecado. No, simplemente porque no es de mi iglesia. No podemos caer en ese extremo, amados hermanos. La Biblia no nos manda eso. Siempre es una dicha, un gozo y una bendición el poder convivir con otros hermanos, independientemente si son o no son de la congregación a la cual tú perteneces. Es hermoso. Es una gran alegría poder hacer eso. Yo tengo amistad y comunión con hermanos de otras iglesias que no son la iglesia en la cual yo estoy. Y es una bendición siempre poder verles y convivir con ellos. Y los amo en el Señor. Y los amo en el Señor. A mis hermanos en España los amo. A mis hermanos en El Salvador los amo. A mis hermanos en Ecuador los amo. A mis hermanos en Estados Unidos los amo. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y no podemos caer en un sectarismo de decir, como ese hermano no es de mi iglesia, entonces yo no puedo hablar con él. No, para nada, hermanos. Porque los tesalonicenses no nada más se amaban entre ellos, no nada más se amaban entre tesalonicenses, sino que además de amarse entre ellos, amaban a los hermanos de las otras iglesias. Porque no es de que, es otra iglesia. No, todos somos una misma iglesia en Cristo. Todos somos un cuerpo en Cristo. Y el amor de Cristo es el que nos une.
Y el amor de Cristo es el que nos une. Es el amor de Cristo el que une nuestras vidas. Por ejemplo, la hermana Blanca Rocha, ahorita nos está saludando en los comentarios. Yo amo a mi hermana Blanca Rocha. Hace poco tuve la oportunidad de conocerla y convivir con ella. Ella es de Cuernavaca, yo soy del Estado de México. Nos separa una distancia de 3-4 horas, pero es el amor de Cristo el que nos une. Y yo no voy a decir como la hermana Blanca es de otra iglesia y yo no es de mi iglesia, yo no puedo hablarle, yo no puedo comer con ella, yo no puedo convivir con ella, yo no puedo platicar. No, aunque sea de otra iglesia, la iglesia de Cristo es una. La novia de Cristo es una, no muchas. El cuerpo de Cristo es uno, no muchos. Somos una misma iglesia, somos un mismo cuerpo, somos la misma novia de Cristo y es el amor de Cristo el que nos une. Por eso es una característica importante de los hermanos, no solo amarse entre ellos en la congregación en la cual ellos están, sino es amarse entre ellos, pero también amar a los hermanos de otras congregaciones, tener ese mismo amor para con otros hermanos, tener ese mismo amor para con la demás parte del cuerpo de Cristo. Es hermoso, porque eso es lo que había en Tesalónica. Dice, hermanos, ustedes no nada más aman entre ustedes, sino que también aman a todos los hermanos que están en Macedonia. Y añade en el versículo 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Por eso hemos titulado esta noche, hermanos, el estudio, la necesidad de crecimiento. Porque aunque Pablo les dice, yo sé que ustedes se aman y que el amor fraternal es algo que ustedes tienen muy marcado en sus vidas, y yo sé, Pablo, que ustedes se aman, y no solo se aman entre ustedes, tesalonicenses, sino que aman a los otros hermanos de otras iglesias, y yo sé que el amor fraternal está con ustedes. A pesar de eso, hermanos, tienen que abundar en eso más y más. Hermanos, por eso es importante notar el título de este tema que hemos puesto, la necesidad de crecimiento, porque aunque había amor fraternal en los tesalonicenses, Dios les dice, abunden en eso más y más. O sea, no se conformen con eso, no se queden en ese nivel, en ese estatus, sino que vayan más y más, como la palabra de Dios nos dice, que debemos de ir de gloria en gloria. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que crezcamos de gloria en gloria, que crezcamos, que maduremos, que avancemos, que progresemos, que sigamos caminando hacia adelante. La vida cristiana no es una vida que estás en la salida, en la salida para empezar la carrera, y en eso suena la señal de que tienes que empezar a correr, y tú avanzas y llegas a los 10 metros y ahí ya te quedas. Y ahí yo ya me quedé en mi vida cristiana, me quedé a los 10 metros. Llegué a la meta, llegué al cielo, sí, pero pues me quedé en los 10 metros. No. La vida cristiana no es una vida cristiana que se quede estancada y que se queda a medias, donde el crecimiento espiritual se quede estancado y de que, bueno, pues yo ya soy una persona de 60 años, ya viví, ya no tengo la misma energía, mi mente ya no da para lo mismo, ya tengo toda una vida recorrida, yo ya voy en descenso, ya mi vida espiritual ya cada día No, hermano, no. La Biblia no enseña eso. La vida cristiana no es esto. Subir. Y eso, bajar. O subir y ahí quedarte. No, la vida cristiana es subir hasta llegar con Cristo. Debe de haber un crecimiento espiritual en la vida del creyente. Pablo les dice, yo sé que ustedes tienen amor, ok, pero abunden en eso más y más. No puede existir, hermanos, dentro de la iglesia, y es lo que hoy en día muchas veces hay dentro de las congregaciones, y es indignante, y es de alguna manera inconcebible pensar de una manera bíblica de esa forma, porque en muchas iglesias hay conformismo espiritual. Dicen, bueno, yo ya leí la Biblia 5 veces completa, yo oro todos los días, yo voy a la iglesia todos los domingos, ya, ahí estoy bien. Y no busca la iglesia el crecimiento doctrinal, en conocimiento, en amor, santidad, crecimiento y madurez espiritual, hermanos. No lo buscan, porque se conforman. Dicen, bueno, yo ya llevo 30 años de ser cristiano, ya, hasta ahí me quedo en este nivel. No puede haber ese conformismo, el acomodarte en el sillón de tu casa, en tu cama y decir, pues bueno, yo ya serví al Señor 5 años, 10 años, entonces yo ya hasta aquí me quedo. No puedes caer en esa tibieza espiritual, hermano. No puedes. Es aberrante. No es bíblico. La Biblia nos dice que debemos ir de gloria en gloria.
no estancarnos, no retroceder. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino que somos de los que preservan, de los que perseveran para la salvación del alma, de los que siguen adelante. Pablo dice, hermanos, yo no pretendo ser perfecto, ni siquiera soy perfecto, hermanos. No pretendo ya haber alcanzado la meta. Solo hago una cosa, sigo adelante. Continúo hacia adelante, avanzo hacia la meta. Hermano, ese debe de ser nuestro anhelo. No acomodarnos, conformarnos, hermano. Si ya leíste 5 veces la Biblia completa, no por eso vas a dejar de leerla. Porque aunque la hayas leído 5 veces, eso no te hace el super hermano espiritual. Porque conozco gente que ha leído 5 veces la Biblia y no se sabe ni un solo versículo. Y no sabe ni siquiera lo que la Biblia quiere decir. No sabe ni siquiera lo que la Biblia quiere explicar. No lo saben. Hermano, la edad o el tiempo más bien que tú tengas caminando con el Señor no es sinónimo de madurez. Tú puedes decir, hermano, es que yo llevo 40 años caminando en el Señor. ¿Y eso qué, hermano? Conozco gente de 30 años caminando en el Señor que son unos perfectos inmaduros espirituales. Y conozco gente que tiene 3 años caminando con el Señor y tienen una madurez espiritual que ese hermano que tiene 30, 40 años en el Señor no tiene. Porque el tiempo no es igual a madurez. La madurez proviene por la intimidad cercana que el creyente tiene con Cristo. De verdad, hermano. Yo puedo decirte sin un ánimo de vanagloria o alardear, tengo 19 años y he leído como 8, 10 veces la Biblia completa, de principio a fin, y cada vez que la vuelvo a leer, hermanos, sigo aprendiendo. Y no puedo ahorita decir, bueno, tengo 19 años, ya serví al Señor, tengo una página de Facebook, voy a la iglesia, alabo al Señor, sirvo al Señor en la iglesia, comparto su palabra, yo leo la Biblia todos los días, oro todos los días, ya hasta ahí yo ya me voy a quedar. Bueno, no vimos que fuera la actitud de los discípulos en el tiempo de la iglesia primitiva. Los discípulos no dijeron, ay, nosotros fuimos elegidos, nosotros 11 fuimos elegidos por Jesucristo mismo, ya pues hasta ahí nos quedamos, ya tenemos el rango más alto dentro de todos los... No, se fueron, predicaron, anunciaron, hasta que la muerte por el nombre de Cristo ya puso fin a sus vidas. Pero ellos siguieron haciendo su labor y su misión y no cesaron de hacerla. Y no estamos hablando de hermanos tenía 25 años el apóstol Juan cuando estaba encarcelado en Patmos, pobre hermano, ¿no? Él estaba bien joven, ¿no? Pues, con razón, el hermano tenía 30 años en Patmos, ¿no, hermanos? Muchos de esos apóstoles ya eran personas grandes, maduras, en una cuestión de edad. Existe la falsa creencia que los cristianos, conforme van envejeciendo, su vida espiritual también va en decadencia, cada vez oran menos, leen menos, estudian la escritura menos, predican menos, su fuego se va a apagar. No debe de ser así. No veo eso en ningún gran hombre de Dios que ha existido a lo largo de la historia. Yo no veo eso. Yo veo que van progresando de más a más. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, hermanos, abunden en eso más y más. Abunden en eso más y más, crezcan, maduren, continúen, prosigan adelante, avancen. Hermanos, doctrinalmente, ¿cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto necesitamos seguir estudiando, profundizando, analizando, metiéndolo en nuestra cabeza, hermanos? No podemos quedarnos en el nivel que ahorita tenemos y quedarnos estancados. Juan lo dice por medio del Espíritu Santo. Cuando Dios le da la visión de Apocalipsis, Dios dice por medio de Juan, el que es santo, santifíquese más aún, santifíquese todavía. O sea, Dios no dice, yo ya soy santo, ya cuando Dios vino a traer salvación a mi vida, Él me santificó, y bueno, yo ya soy santo. No, santifícate cada día más, crece, madura, aumenta, prosigue, avanza. Desarróllate, así como un bebé cuando nace y tú ves esa criatura tan pequeña, tan indefensa, tan débil, tan frágil al mundo que le rodea, que si tú lo dejas caer, se muere ese niño, que si tú no lo alimentas, se muere ese pequeño, que si tú no ves por sus necesidades, se muere esa criatura, que ese bebé le puede dar gripa y se puede morir. Así
tú seas adulto y te dé gripa 5 veces al año y no te mueres, esa criatura se puede morir, pero esa criatura no se queda siendo un bebé, no, esa criatura después se convierte en un niño y sigue siendo débil y sigue siendo frágil, pero después es un adolescente y empieza a madurar, después es un joven, después es un adulto joven, después es un adulto y cada vez va agarrando más fuerza, más sabiduría, más experiencia. La vida cristiana no puede ser una vida que se quede estancada en un punto de partida, no. Debe de haber un crecimiento, hermano. De otra manera, ¿qué evidencia hay de tu comunión íntima con el Señor? Porque si tú eres el mismo que eras ayer, el mes pasado, enero, el año pasado, 2022, ¿dónde está tu comunión con Cristo? Porque yo no veo que crezcas, yo no veo que cambies, yo no veo que tu vida sea transformada. Hay gente que dice, la transformación es mala, estar cambiando, que tu entendimiento esté cambiando es malo, tú debes de siempre tener una misma manera de pensar. No, eso está mal, eso no es bíblico, hermanos. Romanos 12:2, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro anhelo debe de ser de que nuestro entendimiento siempre esté siendo renovado, y que nuestro entendimiento sea renovado va a transformar nuestras vidas. De qué otra manera va a lucir el cambio que hay en nosotros. Imagínate que tú me conoces a mí desde los 15 años y ahorita que estoy por cumplir 20 digas, pues Pepe sigue siendo la misma persona espiritualmente hablando, no ha crecido, no ha madurado, sigue teniendo las mismas ideas inmaduras espiritualmente, sigue teniendo un pobre conocimiento doctrinal, sigue teniendo una relación básica con Dios, no anhela profundizar, no anhela más, no anhela tener más bendición, no anhela tener más entendimiento, no anhela crecer doctrinalmente, no anhela tener más momentos de oración con Dios. Imagínate, hermano, sería trágico, ¿no crees? Te puedo compartir que cuando empecé mi relación personal con Dios, que Dios vino a mi vida a traer salvación, yo oraba cada día con el Señor 30 minutos, y era una bendición, porque oraba media hora con el Señor. Al principio era una bendición muy grande, pero poco a poco Dios fue renovando mi entendimiento, mi manera de ser, y después ahora tengo la dicha de que algún día, en algún momento, puedo orar si quiero 3 horas, puedo orar 2 horas, pero imagínate que toda la vida me la pase orando 30 minutos diarios. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el crecimiento espiritual? ¿Dónde está que cada día me enamoré más de Cristo? ¿Acaso estoy más pegado a la vid que hace 5 años y sigo teniendo la misma rutina espiritual que hace 5 años? Debe de haber un crecimiento, hermanos. Y esto va unado a los siguientes 2 versículos que vamos a estudiar esta noche. Esta es la primera parte, hermanos, de nuestro estudio. La necesidad de crecimiento. Segunda parte, es muy importante. Versículos 11 y 12 son como deberes sociales que tiene el cristiano dentro de su día a día. Vamos a verlos. Versículos 11 y 12 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay un dato muy curioso que es necesario entender para poder entender este pasaje. Ahorita se los menciono. Pero dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. Esto es parte del deber civil, ciudadano, que Dios demanda de nosotros como cristianos. Tener tranquilidad, hermanos. Nosotros no somos, y Dios no nos ha llamado a ser alborotadores. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En como la demás sociedad lo hace. De que ahorita yo salga y si no estoy de acuerdo con alguna ley que el gobierno impone, pues empezar a romper vidrios de establecimientos públicos y empezar a quemar gasolineras y empezar a robar y empezar a hacer saqueos. No, Dios dice, vivan una vida tranquila. Estén tranquilos, hermanos. Estén en paz prácticamente. Como en otra carta Pablo le dice, procurad la paz para con todos, dice Romanos 12, procuren estar en paz si lo pueden con todos los hombres, estén en paz, estén tranquilos, hermanos, estén tranquilos. Y dice, y ocuparos en vuestros negocios. ¿Por qué, hermanos? Esto es muy importante. El trasfondo de la iglesia de Tesalónica es importante para entender esto. La iglesia de Tesalónica, y después de esto vamos a empezar ya con el versículo 13 dentro de 8 días a hablar de escatología, de la doctrina del fin de los tiempos, del fin del mundo. ¿Y por qué es importante? Pablo dedica mucho en primera y segunda de Tesalonicenses a hablar de escatología, a hablar del fin del mundo, a hablar de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses tenían un mal entendimiento de la venida del Señor. Ellos creían que el Señor ya venía pronto, que el Señor ya iba a venir en unos momentos. Y entonces, ¿qué idea tenían los tesalonicenses? Decían,
ya no vamos a trabajar. Y abandonaban sus trabajos y dejaban de trabajar y dejaban de proveer para su hogar. Y muchos historiadores tienen la idea de que los hermanos, vamos a llamarle ricos o con buena ganancia económica dentro de la iglesia, daban limosnas y esas limosnas eran abusadas por otros hermanos abusaban de esa caridad porque ellos abandonaban sus trabajos. ¿Con qué pretexto? El Señor ya viene. El Señor ya viene, entonces como el Señor ya viene, ¿para qué trabajo? Era un entendimiento erróneo, hermanos, de la venida del Señor. Y Pablo les dice, ocúpense en sus propios negocios. No estén abusando de los demás. No estén dependiendo económicamente del sustento de otros. Hermanos, yo ahorita estoy estudiando mi carrera profesional en la escuela. La Escritura nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y mi relación con el Señor continúa adelante. Yo no voy a abandonar al Señor Jesús por mi universidad, para nada. Pero a la par, entiendo el compromiso de poder tener una preparación profesional. Imagínense que yo pienso, pues es que el Señor ya viene en una semana, entonces voy a abandonar la escuela. No. Dios no manda eso en su palabra. Porque imagínense en un futuro, yo personalmente, Pepe, quiero formar familia. Me gustaría casarme y tener hijos. ¿Cómo voy a ver por mis hijos? ¿Cómo voy a ver por mi esposa? ¿Cómo voy a mantenerlos y cumplir ese rol, ese papel que Dios me ha encomendado a mí como varón, de proveer para mi hogar, de traer el sustento a mi casa? Si yo dependo de lo que los hermanos me den. Imagínense esto, hermanos. Hermanos, yo les aviso, les anuncio hoy aquí por Nueva Generación para Cristo que voy a abandonar la universidad, hermanos, porque el Señor ya viene. Entonces, hermanos, para que yo pueda mantener mis gastos diarios, necesito que ustedes me depositen a mi cuenta de banco. Necesito que cada uno de ustedes me depositen la cantidad de 100 pesos cada 15 días, porque de esa manera yo voy a poder sustentar mi vida diaria, yo voy a proveer para mis necesidades, porque yo ya voy a dejar la universidad, hermanos, yo ya no voy a depender de eso, así que yo voy a depender económicamente de lo que todos ustedes me tienen. No les pido que me lo den, les estoy diciendo que me lo tienen que dar, porque es su labor de ustedes, hermanos. Qué abuso, ¿no crees? Qué chistoso, ¿verdad? Dejo de trabajar porque el Señor ya viene, pero estoy dependiendo económicamente de lo que los demás me den. Y eso es algo que había en la iglesia de Tesalónica. Y Pablo les dice, ocúpense en sus propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y Pablo era un vivo ejemplo de esto, amados. Ahora, es necesario entender algo. Un ministro, un pastor, yo estoy, hermanos, de una manera bíblica, por lo que yo he estudiado y escudriñado, yo estoy de acuerdo que un ministro reciba un apoyo de la iglesia en sus necesidades. Porque es algo bíblico. Aún en el Nuevo Testamento Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo habla en Corintios 9, dice que el obrero es digno de su salario. Y Pablo mismo, él tenía el derecho, y lo expresa varias veces, como apóstol, como pastor y misionero, él tenía derecho de pedirle a los hermanos alguna ayuda para sus gastos, para su alimento, para su viaje, para el ministerio. Él tenía el derecho de pedírselos. Pero Pablo dice, yo no he querido usar ese derecho para no tropezar los hermanos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, Pablo va a tomar dinero y Pablo dice, yo por eso no lo he hecho, para no causar tropiezo. ¿Pero tengo el derecho de hacerlo? Por supuesto que sí. Es más, Pablo dice, hermanos, ustedes, y lo vemos en Hechos, hermanos, vemos este ejemplo de Pablo. Pablo está en una ciudad y Pablo empieza a ejercer su oficio. Pablo, cuando era fariseo, hermanos, al ser fariseo, él tenía ya de alguna manera ese ingreso. Los fariseos recibían dinero de lo que era depositado en el templo. Jesús mismo los reprende por esa situación, porque dice, ustedes abusan de las viudas, les quitan a las viudas todo lo que tienen, porque ese dinero iba para los fariseos. Y Pablo, cuando deja de ser fariseo, obviamente deja de recibir ese dinero, pero vemos como en Hechos, Pablo está en una ciudad y está ejerciendo su oficio. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas.
y se puso a trabajar con sus propias manos y empezó a hacer tiendas. Él tenía todo el derecho de decirle a los hermanos de cualquier iglesia: hermanos, necesito dinero, por favor envíenme. Pero Pablo dice: yo nunca quise abusar de ese derecho. Y Pablo estaba trabajando, haciendo tiendas, hermanos, con sus propias manos, esforzándose. ¿Para qué era ese dinero? Hermanos, no sabemos. A lo mejor Pablo ese día no tenía dinero para comer. A lo mejor no tenía dinero para su próximo viaje misionero. A lo mejor no tenía dinero para cualquier necesidad que tuviera, hermano. Se puso a trabajar con sus propias manos. Como dice: hermanos, ocúpense en sus propios negocios y trabajen con sus propias manos. Hermanos, es necesario entender la responsabilidad del trabajo. Dios lo dijo a Adán: el fruto de la tierra lo conseguirás con el sudor de tu frente. Y dentro del rol familiar, dentro de los papeles que Dios ha dado en la familia, es la labor del hombre proveer para su hogar, traer el sustento a su casa. No puede, no es bíblico que un hombre se diga ser cristiano y que todo el día se la pase en la televisión, jugando videojuegos, echado en una cama, sin hacer nada, sin mover un dedo, dejándole todo el trabajo al esposo. No es bíblico. Ese no es un hombre bíblico, esa no es la masculinidad de la que la Biblia nos habla. El hombre es proveedor de su hogar. Es el que lleva el sustento a la casa. Hoy por hoy, hermanos, los roles de la familia han sido totalmente destruidos. Y aquí podemos hablar tantas cosas. Ahora en una búsqueda de supuestos derechos igualitarios, la mujer también ya quiere ser igual que el hombre y hacer las mismas. Déjame decirte algo: la mujer no es igual al hombre. Con respeto a mis hermanas mujeres aquí presentes, la mujer bíblicamente no es igual al hombre. Y gloria a Dios por eso. No somos iguales, tú y yo. Tú que eres mujer y yo que soy hombre, no somos iguales. Delante de Dios somos iguales. ¿En qué sentido? En que Dios nos ama por igual. No me ama más a mí por ser hombre y no te ama más a ti por ser mujer. En ese sentido somos iguales delante de Dios. La Biblia lo dice. En una cuestión de la salvación ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni griego, porque todos son uno en Cristo. En un sentido estricto de salvación, pero en un sentido del rol familiar y del papel en la sociedad que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Déjame decirte algo, mujer: tú, hermana, no eres igual que yo, ni yo soy igual que tú. Y Dios ha instituido roles perfectos para la familia. Hermanos, ahora muchas veces la mujer es la que trabaja, la que va a la oficina, la que es la mandamás en la casa, la que lleva las riendas de la familia, la que es la líder de la familia, la que toma las decisiones. ¿Y el hombre quién es? El hombre es el que se queda en la casa a jugar con los niños. No, hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y Pablo dice: hermanos tesalonicenses, ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos. Ahora, hermanos, es necesario entender que el cristianismo no está peleado con el trabajo. Al contrario, la Biblia nos manda, ya lo vimos ahorita, que trabajemos como hombres, por ejemplo, que nos esforcemos. Aún las mujeres también tienen su propio trabajo, hermanos. ¿Qué acaso no es trabajo el estar en casa? Aún muchas mujeres, hermanas en Cristo, yo veo su esfuerzo, ¿no? El esposo trabajando, proveyendo para el hogar, y a lo mejor la hermana en Cristo estando en casa, cuidando a sus hijos, manteniendo el hogar, y a lo mejor con algún trabajo extra, ¿no? A lo mejor se dedica a vender ropa por internet o algo así, que no le exija salir de su hogar y estar con sus hijos, y es un apoyo que también genera la familia. Ok, está bien, pero hermanos, la Biblia no está peleada con el trabajo, al contrario, nos los pone como un deber social, un deber civil de nuestra parte, pero ojo, cuidado, hermanos, porque una cosa es trabajar para proveer, una cosa es, vamos a llamarle como coloquialmente muchas veces la gente dice, trabajar para vivir. Una cosa es trabajar para vivir y otra cosa es vivir para trabajar, y otra cosa es querer saturarte de trabajo con un solo fin: tener mucho más dinero del que necesitas. Eso, bíblicamente, hermanos, tiene un nombre y es un pecado, hermanos.
Si yo quiero pasármela, trabaje, pero con el fin de enriquecerme para tener lujos, para tener muchísimo dinero, cuidado, porque eso es otra cosa totalmente diferente. Una cosa es trabajar para traer lo necesario al hogar y trabajar lo necesario, y otra totalmente diferente, trabajar con un fin egoísta, con el objetivo de generar riqueza material. Jesucristo dijo, no hagáis tesoros en esta tierra, hacedlos en los cielos. No pongáis vuestra mira en las cosas terrenales, sino en las de arriba. Recordad que sois peregrinos en esta tierra. Esta no es su patria, esta no es su ciudadanía, sino en los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Hermanos, yo les puse mi ejemplo hace rato. Yo ahorita no voy a agarrar y voy a decir, no, pues el Señor ya viene pronto, voy a abandonar la universidad. Hermanos, pues vayan dando su ofrenda, ¿no? No voy a caer en ese extremo, pero tampoco voy a caer en este. En decir, bueno, me olvido del Señor, me olvido de esta página, me olvido de todos los hermanos, me olvido de orar, me olvido de leer, me olvido de la iglesia, me olvido de todo lo relacionado con Dios. ¿Para qué? Para dedicarme de lleno a mi universidad y ser el mejor promedio de mi clase y ser el mejor promedio de mi salón y ser el mejor estudiante de toda mi generación, graduarme con honores, ser el que dé el discurso de graduación, ser el mejor alumno, tener un promedio impecable, graduarme con honores, con mención honorífica, y tener un trabajo sumamente remunerado, trabajar 10 horas, 12 horas cada día, los 7 días de la semana, el domingo, no importa que sea día del Señor, yo tengo que trabajar, hacer artículos, investigaciones, ser un médico sumamente aclamado, ser una eminencia, ser sumamente famoso, ser un científico sumamente importante dentro de la medicina y al final tener 80 años y tener una mansión, tener un auto de 2 millones de pesos, tener pura ropa y tener todo materialmente y haber perdido mi alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Tenemos que entender que los extremos son malos, hermanos. Dios quiere llevarnos en un punto medio, donde no seamos holgazanes, pero tampoco seamos codiciosos y avariciosos, sino que trabajemos. Y Dios sabe, hermanos, de qué cosas tenemos necesidad. Y Él siempre va a proveer lo necesario. Dice Jesús, no se preocupen por lo que han de comer mañana, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad mucho antes de que se lo pidan. Y Él va a proveer. Porque a veces, hermanos, sucede que trabajas, te esfuerzas, tratas de traer el sustento a tu hogar y a veces no alcanza. Y estás preocupado quizás porque ya no tienes dinero para la comida de la próxima semana. Dios sabe, hermano. Dios lo sabe. Y Pablo dice en Filipenses 4, ¿no? ¿Sabes cuál es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Tenemos que entender siempre todo en su contexto. Pablo dice, hermanos, yo sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez, hermano. Dice Pablo. Pero al final, yo siempre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo bello, hermanos. Y posteriormente dice, versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, claro está, hermanos, teniendo ese buen testimonio con la gente que nos rodea afuera, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en cualquier lugar, conducirnos honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿En qué sentido? De que como había muchos hermanos que dependían de lo que los demás les daban porque ellos ya no querían trabajar, entonces Pablo dice, y no tengáis necesidad de nada, y esta palabra nada se puede usar en el griego para nadie, y no tengáis necesidad de nadie, hermanos, no dependas del hombre. No dependas del hombre. Y por otro lado, y no tengáis necesidad de nada, sabiendo que Dios es el que suple todo. Dios es el que lo suple todo, hermanos. Siempre. Dios es el que lo suple todo. Todo. ¿Cómo veo las cosas yo, hermanos? Veo las cosas de la siguiente manera. Mi deber, sobre todas las cosas, es estar en el camino del Señor. Porque Él es lo más importante que hay. A la par, tengo una responsabilidad humana de estudiar ahorita mi carrera profesional, pero en un futuro tener un trabajo digno, con el cual yo pueda ver por mis padres, ver por mi esposa, ver por mis hijos, porque es el rol divino que Dios ha instituido. El hombre
cabeza de la familia, la masculinidad bíblica es el hombre proveyendo para la familia. Y de esa manera, hermanos, nunca jamás buscar un enriquecimiento material, sino espiritual, sin descuidar mi responsabilidad de sustentar a la familia. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Creo que es un poco a lo mejor chistoso, pero hay que cuidarnos de esos dos extremos. Porque más adelante ya lo veremos, que los tesalonicenses siguen con esta idea, y en segunda de Tesalonicenses, o no recuerdo si es aquí en primera, en el capítulo 5, Pablo les dice, los que no quieran trabajar, que no coman. Entonces, el que no trabaje, que no coma. Es una chistoso porque prácticamente le está diciendo, no quieren trabajar, pues que tampoco coman, porque todos los que comen porque se lo ganaron, porque trabajaron, porque se esforzaron, pero el que no trabaje, que no coma entonces. y suenan fuertes esas palabras de Pablo, pero muy ciertas, hermanos, muy ciertas, de verdad. Sigamos adelante, hermanos, esforzándonos en el Señor. Sigamos adelante, esforzándonos cada día por seguir avanzando, como lo mencionamos, esa necesidad del crecimiento, de continuar sin desmayar. Y ahora, dirigiéndome finalmente para los solteros, entendiendo un poco los roles que Dios instituyó. A lo mejor hace rato soné muy fuerte, pero de verdad no esa era mi intención. Mi intención nunca es denigrar a nadie. En una cuestión delante de Dios para salvación, hombres y mujeres somos iguales. No hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Gálatas dice, porque dice, todos son hijos de Dios. En una cuestión de hablando de aquellos que son salvos. Dentro de la salvación, hermanas, ustedes, Dios las ama de la misma manera en la que me ama a mí. Ahora, en una cuestión familiar es diferente. No somos iguales. Las mujeres hoy en día luchan por ser iguales que los hombres. La realidad es que ni biológicamente, ni mentalmente, en una cuestión natural, biológica de nuestro organismo, no somos iguales ni los hombres ni las mujeres. Y en una cuestión espiritual tampoco, hermanos. Tampoco. Ahora, ¿qué es lo importante notar aquí? La labor del hombre y la labor de la mujer, y dejarlas bien definidas. El hombre es la cabeza de la familia. El hombre es el que lidera la familia. El hombre es el que provee para la familia. Y la mujer es la que cuida del hogar, la que está con los hijos. La mujer, hermanos, otra vez, hermano, tampoco estoy diciendo, por ejemplo, mucha gente cree que, por ejemplo, si una joven quiere ir a la universidad, no, tú no puedes ir a la universidad porque eso no es a lo que Dios te ha llamado, hermano. Pues todavía la chica tiene 18 años, no es que se vaya a casar en ese momento, pues no, también. Si quiere estudiar, tener una profesión, a lo mejor estudiar algo en lo que en un futuro pueda aún traspasar ese conocimiento a sus hijos, adelante. Pero hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Otra vez, a lo mejor suena muy confuso. Hace poco dimos una charla con el pastor Fausto de masculinidad y feminidad bíblica. Hermanos, o sea, dentro de una cuestión de soltería, una jovencita debe de fijarse en un hombre trabajador, en un hombre esforzado, en un hombre que sepa hacer las cosas bien, en un hombre que sea responsable. No quieres casarte tú como jovencita con un hombre que se la pasa todo el día a videojuegos, con un joven que ahí está como el pequeño nene de su mamá, que ya tiene más de 20 años, pero que le sigue llorando a su mamá. No quieres casarte con un hombre que es inmaduro, que es un afeminado, que de todo llora, que de todo se deprime, de todo se derrota. No quieres casarte tampoco con un hombre totalitario, que todo el tiempo esté tratando de imponer su autoridad, pero de una manera no bíblica. O sea, tienes que, es un hombre, el hombre bíblico es un hombre responsable, un hombre que lidera. Dios, el hombre es la cabeza en la familia, pero déjame decirte que no es la cabeza para poder cumplir sus propios deseos egoístas, es la cabeza para poder guiar esa familia más hacia Dios. Es un hombre que debe ser responsable, trabajador, esforzado. No un hombre que tenga que pagar dinero a alguien para que le cambien el foco, por favor, hermanos. Jovencitas, tú quieres casarte con un hombre que pueda reparar las cosas del hogar, que sepa cortar el césped, que sepa cambiar un foco, que sepa cambiar los fusibles, que sepa lavar la cisterna. No vas a casarte con un inútil, con el respeto de la palabra. Viceversa. Ahora, un hombre, ¿con qué clase de mujer se quiere casar? No quieres casarte con una mujer que es una mandona, que todo el tiempo quiere gobernar e imponer su autoridad en la casa. No quieres casarte tampoco con una mujer toda vanidosa, que se la pasa 5 horas al día arreglándose, maquillándose. No
no quieres casarte con esa clase de mujer, con una mujer que no le interesa a los hijos, que ni siquiera sabe cocinar, que no le interesa para nada la limpieza del hogar, no. Quieres casarte con una mujer que sepa hacer, como Proverbios 31 dice, buena administradora del hogar. Y déjame decirte algo, el rol del hombre es perfecto por Dios. Y el rol de la mujer es perfecto por Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Yo soy soltero, soy hijo, y veo a mis padres, y veo los roles diferentes que Dios les ha dado, y ambos son dignos de admiración. Es un poco, hermanos, de entender. En primer lugar, entendimos la necesidad de crecimiento, cómo no es bueno estancarnos espiritualmente, sino que tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y por otro lado, la importancia del trabajo. Hermanos, ocúpense de estos asuntos, hermanos, trabajen con vuestras propias manos, hermanos, trabajen, esfuércense para que no tengáis necesidad de nada. Ok, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya sido de bendición. Un poco confuso a lo mejor en algún momento el tema, pero ruego a Dios que haya sido de bendición. Los esperamos primero Dios el día domingo, hermanos, en nuestra reunión de oración. Mentira, hermanos. Es martes, hermanos. Anuncio, el día viernes ya es nuestra entrevista con el pastor Juan Manuel Vaz. Este viernes, pasen la voz, hermanos, a otros hermanos para que se conecten y sea un momento de mucha bendición. Este viernes, si pueden conectarse en vivo, conéctense en vivo, hermanos, para que estén en ese momento. Si no, pueden ver después la repetición, el video va a quedar ahí grabado. Va a ser a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, hora en base a la Ciudad de México. 9 en punto de la mañana vamos a estar con el pastor Juan Manuel Vaz el viernes. Y el día viernes igual en la noche vamos a tener nuestro tema especial que va a ser 1 Timoteo 6:20, que vamos a hablar sobre pláticas profanas, hermanos. Ese es el tema que nos han solicitado el viernes por la noche y el día domingo nuestra reunión de oración. Mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra, por sus vidas, hermanos. Agradezco a Dios por ustedes, de verdad. Primero Dios, igual el día sábado vamos a tener transmisión especial, hermanos, se me olvidaba. Es mi cumpleaños. Yo les confirmaré el horario, hermanos, del día sábado, el horario que tenga conveniente, ya que voy a estar con mi familia durante el día. A lo mejor salimos en algún momento a pasear, pero yo les estaré confirmando sí o sí. El sábado tendremos transmisión, hermanos. Y bueno, hermanos, una disculpa porque el día domingo no pudimos tener nuestra reunión de oración, hermanos. Lamentablemente tuve un compromiso familiar. Fue cumpleaños de mi hermano menor. Bueno, somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, mi hermano el mediano y mi hermano el chiquito. Mi hermano chiquito cumplió años hace 15 días, el 28 de enero, fue sábado, estuvimos con él, gracias a Dios pues no interfirió con nada, en una cuestión de la página, pero mi hermano mediano cumplió 18 años el día domingo, precisamente, y en la noche tuvimos una convivencia con la familia. Entonces, pues bueno, es mi hermano en Cristo y mi hermano en sangre. Entonces, pues esa fue la causa, mis hermanos, del domingo. Pero bueno, primero Dios nos estamos viendo, hermanos. Y llevemos en oración, como nos dice Edwin, Siria y Turquía. El terremoto que sucedió, hermanos, fue una tragedia muy grande. Hay mucha gente muerta. Oremos a Dios por las almas de aquellas naciones. Que el Señor les bendiga mucho. Y como siempre terminamos, ya saben, hermanos, que siempre pueden contactarnos cualquier cosa. Estamos para servirles. Y bueno, creo que es todo. Como siempre terminamos al único y sabio Dios. Bendiciones a todos, hermanos, se me olvidaba eso. Saludos a todos, les amo mucho en el amor de Cristo. Y ahora sí, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.